España cae derrotada contra Escocia en la jornada número 2 de la clasificación para la Eurocopa 2024, un partido que sirve para ver todas las carencias que aún sigue teniendo la selección de Luis de la Fuente. En el vídeo de hoy os traigo el análisis táctico del partido, en el que también veremos las principales diferencias de este equipo respecto al que dirigió hace muy pocos meses Luis Enrique. Empezaremos el vídeo viendo las formaciones de ambas selecciones, empezando por la España de Luis de la Fuente, un Luis de la Fuente que en el último partido ante Noruega dijo que su esquema principal era el 4-2-3-1 y que no lo iba a cambiar. Sin embargo, se ha visto en los dos partidos que España no juega ni mucho menos con este 4-2-3-1 que dijo el entrenador en la rueda de prensa, sino que era mucho más un 4-1-4-1, como podemos ver en la imagen, con Rodri como el pivote único del equipo y por delante del futbolista del Manchester City esa línea de hasta 4 jugadores, con Oyarzabal metido bastante por dentro, más cerca de Ceballos y de Mikel Merino que no de la banda izquierda, y un Yeremy Pino que en su caso sí que estaba más pegadito a ese costado derecho, pero en todo caso un 4-1-4-1 muy claro, con Joselu en punta. Es cierto que en algún momento puntual podemos ver algún descenso de Mikel Merino o de Ceballos para juntarse a Rodri en salida de balón, pero ya digo, era algo que pasaba muy pocas veces y por lo tanto podemos concluir, después de ver el partido repetido, que era claramente un 4-1-4-1 de Luis de la Fuente. A todo esto, la selección escocesa, que actuaba como local en este partido, jugaba claramente con un 5-3-2, con tres centrales, siempre como los hombres más de más atrás de la línea del equipo, con dos carrileros por las bandas de muchísimo recorrido, sobre todo por ese costado izquierdo, con Robertson del Liverpool. En el centro del campo, tres futbolistas también, los tres muy físicos y que barrieron por completo el centro del campo de España, y arriba dos delanteros en busca de las segundas jugadas, de los balones divididos, de intentar hacer ancho al equipo, buscar la contra, pero en todo caso un planteamiento de Escocia del que después hablaremos, porque en cuanto a la presión creo que estuvieron muy bien y hicieron un planteamiento que complicó mucho las cosas a la selección española. En un partido que acaba en derrota siempre es complicado encontrar los puntos positivos. Sin embargo, creo que Joselu es uno de esos pocos jugadores que se salva en este partido por su gran actuación, principalmente por su juego de espaldas, que ahora veremos. Ya en esta primera acción vemos como el balón lo tiene el central, que es David García, con pocas posibilidades de pase hacia adelante. Joselu veremos cómo aparece en la zona donde está la cruz para que David García le meta un pase entre los dos jugadores de Escocia y que el del Español pues reciba de espaldas a portería. Es un partido que por la intensidad del rival, por el físico superior, pues evidentemente España tenía que jugar a muy pocos toques si quería sorprender al rival, así que aquí Joselu, en lugar de controlar y buscar su mejor opción, decide que de primeras le va a dar ese pase en banda derecha al desmarque de Yeremy Pino, lo hace a la perfección. El futbolista del Villarreal recibe pegadito a banda y vemos algo muy interesante, es que Joselu, una vez ha salido de zona para ayudar a España en la salida de balón, luego ya va directamente a intentar aprovechar ese espacio que ha dejado Tierney saliendo a por él, y por ahí intenta buscar el remate a un centro lateral. Es decir, es un jugador, Joselu, que no se limita a estar siempre pegadito en el área, aunque es cierto que es su ecosistema real, sino que tiene la capacidad para intentar desahogar la jugada, siempre jugando muy bien, con un buen juego de espaldas. Y de hecho, en esta misma jugada vamos a ver cómo desde el otro costado Gallar recoge un rechace para meter un centro muy bueno al área, y Joselu, pese a que está siempre rodeado de muchos jugadores, de muchos centrales del equipo rival, aún es capaz de saltar más que nadie y de rematar ese balón, ese centro de Gaya, a manos del portero de Escocia, que para la acción, pero de nuevo vemos las dos principales, facetas fuertes del juego de Joselu. La primera, el juego de espaldas, y la segunda, evidentemente, el remate de cabeza en el juego aéreo. Seguimos viendo más acciones donde Joselu es decisivo para su equipo. En este caso es una conducción de Ceballos en campo rival. Vemos un desmarque muy interesante de Oyarzabal al espacio,
que aquí Ceballos no encuentra ese pase entre los dos jugadores de Escocia. Creo que era una buena opción y la debería haber activado. En este caso no lo hace, pero sí que es cierto que ese desmarque muy oportuno de Oyarzabal lo que provoca es que la defensa de Escocia se hunda muy hacia atrás. Además, los jugadores, los centrales, estén muy abiertos entre sí, lo que provoca espacios entre ellos, y por ahí Joselu se mueve a la perfección para meterle el cuerpo a su marcador, que en este caso es Tierney del Arsenal. Ceballos ve ese desmarque de Joselu, se la da entre dos jugadores de Escocia. Una vez recibe Joselu dentro del área, hace, digamos, uso de su cuerpo, lo mete por delante del balón para intentar que no le saquen la posición, hasta que ve el desmarque de Mikel Merino en el pico del área, le da ese pase decisivo y fijaos la jugada donde acaba con Mikel Merino con posibilidades de marcar el 1-1 para España, pero en todo caso en esta acción el árbitro la anuló por una mano de Joselu en el control. Pero en todo caso lo que os quiero decir con eso es que Joselu, en cuanto al juego de espaldas y de aguantar el balón a la espera de alguna llegada de segunda línea, eso lo hace a la perfección el futbolista del Español. Pese a ser un futbolista que destaca sobre todo por sus cualidades físicas, por cómo aguanta el balón de espaldas a portería, por cómo remata los balones aéreos, también hay que decir que Joselu tiene grandes dotes de calidad, pese a que no lo parezca por su envergadura. De hecho, en esta jugada aprovecha el mini espacio que hay entre Tierney y el otro central de Escocia para desmarcarse, que Mikel Merino vea a la perfección su desmarque. Vemos como Joselu aquí va a poder recibir de espaldas a portería. Como digo, es un futbolista que también tiene esa capacidad para hacer un control orientado y zafarse de la presión del rival, que es precisamente lo que hace aquí, y acaba, vemos, ya de cara a campo, bueno, portería rival, con la posibilidad de un centro, incluso de un disparo, ¿por qué no? Pero Joselu siendo seguramente el arma más peligrosa de España en el partido de ayer, ya no solo por estas jugadas en las que recibe de espalda o remata de cabeza, sino porque incluso tuvo un palo muy claro al travesaño en un remate de cabeza a centro de Mikel Merino. Como vemos aquí, es un centro perfecto, se suspende en el área incluso mucho antes de que el balón le llegue a la cabeza. Aún así le gana de nuevo la posición, el salto a todos los defensores del equipo rival, y acaba rematando ese balón al travesaño en un nuevo acercamiento de una España que claramente estaba dependiendo muchísimo de esos centros laterales hacia Joselu. Algunos de vosotros viendo el partido pensaréis que España abusó mucho del centro lateral. Lo que yo creo es que si tienes un arma para intentar explotar ese recurso, que en este caso son los centros desde la banda, pues hay que intentar utilizarlo cuanto mejor, bueno, cuanto más mejor. Y de hecho España lo hizo constantemente con buenos centros, con buenos remates. Solo faltó seguramente que esos balones de cabeza de Joselu acabasen entrando en la portería de Escocia, porque tuvo un palo, porque hubo dos intervenciones muy buenas del portero escocés, por lo que ocasiones hubo. Si al final de esas tres mete dos o mete una, pues estamos hablando de otro escenario, de otro partido. Sí que es cierto que se abusó de los centros laterales, sí, pero en esos centros laterales es precisamente donde España hizo más peligro. Ahora bien, en lo que sí que se puede criticar a la España de Luis de la Fuente es en el poco juego interior que vimos en este partido. Prácticamente todo vino por las bandas, no hubo demasiados movimientos sin balón. Por ejemplo, esta jugada es el mejor ejemplo de ello. Tiene el balón Gallá incorporándose al ataque. Vemos como hay un espacio mínimo entre dos jugadores escoceses para que Mikel Merino pueda tirar el desmarque al espacio. En este caso estoy hablando de algo que no sucedió, pero que si hubiera sucedido seguramente España podría tener una jugada de muchísimo peligro, porque si aquí Mikel Merino se desmarca el espacio tal y como está marcado, lo que provoca es que la defensa rival se hunda hacia atrás con ese desmarque, y que Oyarzabal, que es el hombre que está marcado en un círculo, pueda recibir el pase de Gallá en una zona muy dañina para el rival. De igual forma, también hay otra posibilidad, y es que Mikel Merino haga el desmarque al espacio, que Oyarzabal siga ese mismo desmarque de Mikel Merino y también se vaya hacia arriba. De nuevo la defensa rival se hunde por completo, dejando todo el espacio del mundo para que Gallá encuentre con mucho espacio a Joselu en la punta de ataque. Es decir, a España le faltó, yo creo, muchos movimientos sin balón para intentar desajustar a un rival que, eso sí, hay que decir que defendió muy bien durante los 90 minutos.
Y precisamente ahora vamos a hablar de ese planteamiento de la selección escocesa que formó, al menos en fase defensiva, con un 5-4-1 muy claro, con un solo matiz importante a comentar, y es la posición de McGinn, el hombre marcado en un círculo, el futbolista de Aston Villa, que cuando Escocia salía a morder un poquito más arriba, salía a presionar algo más a campo rival, pues ese 5-4-1 se convertía en un 5-3-2 momentáneo, como podemos ver en esta imagen. Y al final lo que hacía jugar con un 5-3-2 es que cuando se juntaban la línea de centro del campo de 3 jugadores y la línea de la delantera de 2 hombres, es que, por ejemplo, aquí el pivote de España, Rodri, está completamente rodeado de jugadores escoceses sin posibilidades de recibir ningún tipo de pase, por lo que Escocia consiguió, digamos, neutralizar a los centrocampistas españoles, no solo a Rodri, también a Ceballos y a Mikel Merino, que prácticamente, si no venían a recibir al costado de los centrales, era imposible que recibiesen luego más arriba sobre el terreno de juego. He leído en redes sociales muchas críticas al juego de Escocia, el planteamiento del equipo que ayer venció a España, y la verdad es que no estoy en absoluto de acuerdo, porque al final vimos a una Escocia que, a diferencia de lo que dicen muchos, no siempre fue tan defensiva como se pensó, sino que tuvo momentos donde iba a presionar de forma, además, con muchísima cabeza, pero también con mucha intensidad, que es lo que se necesita en un partido de fútbol para ganar a tu rival. Y aquí vemos una acción donde España sale desde atrás, Escocia se decide a morder una vez Íñigo Martínez combina con el central derecho, con David García. Una vez recibe el futbolista de Osasuna, vemos de nuevo esa línea ofensiva de 3 de Escocia, al menos para lo que es la presión, porque intentaban igualar a los dos centrales de España más el pivote con sus 3 jugadores más adelantado, de forma que así Escocia tenía una igualdad numérica en esa salida de balón de España, por lo que al final la idea de los escoceses era que España orientase su salida de balón hacia la banda, y una vez David García le da ese balón a Pedro Porro en el costado derecho, veremos cómo ahora viene el salto a toda velocidad de uno de los carrileros, en este caso el carrilero izquierdo, que es Robertson, el futbolista del Liverpool, salta sobre Pedro Porro. Al mismo tiempo vemos cómo el número 11 de Escocia cierra el espacio, cierra la línea de pase que existe de Pedro Porro hacia Mikel Merino, para dejar al futbolista del Sporting de Lisboa sin ningún tipo de posibilidad de progresar. Al final aquí Pedro Porro se demuestra que no es un lateral, sino que él juega de carrilero y por lo tanto se la juega en una zona donde no debe, acaba perdiendo el balón, y eso acaba convirtiendo una salida de balón de España en una contra de mucho peligro de Escocia, que acaba con un centro lateral desde la izquierda. Ya en la segunda parte, pese a que algo tiene que cambiar, y de hecho Luis de la Fuente lo intenta con algún ajuste y algún cambio de jugador por jugador, aún así sigue siendo un equipo muy plano y que vuelve a depender mucho del centro lateral. En la segunda parte vemos claramente como ahora sí es un 4-2-3-1 o un 4-2-4 más que nada, con Rodri y Ceballos en la base de la jugada, aunque no muy cerquita de los centrales. Eso significa que prácticamente no habrá líneas de pase hacia ellos, porque Escocia, como veis, les cubre muy bien tanto por delante como por detrás, por lo tanto no hay ningún tipo de línea de pase. Algo muy interesante es que tanto Jeremy Pino como Yago Aspas se meten muy por dentro para jugar por detrás de Joselu. La banda izquierda queda toda para Gaya, la derecha para Nico Williams, que sabemos que en el 1 contra 1 es un jugador muy peligroso. Luego Carvajal, interesante su posición como lateral, pero no ocupando toda la banda, sino más cerquita de los centrales que no de Nico Williams. Y algo también muy interesante en esta formación es que si Joselu alarga el campo hacia arriba y consigue hundir a la defensa de Escocia, permite que luego jugadores como Yago Aspas o Jeremy Pino puedan aprovechar ese espacio liberado por Joselu con su desmarque. ¿Qué pasa? Que al final Escocia juega con 5 centrales o con 5 defensas, y eso es muy complicado que ocurra porque hay más jugadores de Escocia que de España, y esa superioridad numérica la aprovechó el conjunto local. De hecho, España tiene pocas ocasiones en la segunda parte, pero esas pocas son ocasiones claras de peligro y con movimientos bastante interesantes, como aquí. Vemos como la defensa de Escocia está muy bien escalonada, todos en línea, pero se dejan un pequeño espacio entre central y carrilero escocés. Por ahí Carvajal mide muy bien el pase hacia el desmarque de un Iñaki Williams, que le pide el balón
al espacio. Una vez recibe el futbolista del Athletic, decide conducir más hacia adelante porque aún tiene espacio y porque realmente en este momento tanto Joselu como Yago Aspas no están por delante de los jugadores escoceses, es decir, es muy complicado que en este caso un posible centro lo pudieran rematar en esta situación. Nico Williams avanza un poquito, ahora sí mete el centro y vemos aquí algo muy interesante, y es que la defensa escocesa sabe que el mayor peligro siempre es Joselu por su poderío aéreo, así que todos digamos que se centran en él, descuidando a un Yago Aspas que ahora sí juega en su mejor posición, que es por detrás del delantero centro o a su costado, y ese centro de Nico Williams lo acaba rematando el del Celta, pero su remate se va arriba en una nueva jugada donde España tiene mala suerte, porque sí que es cierto que por llegadas, por ocasiones, creo que la selección al menos con un gol se tendría que haber marchado de este partido. Al final, fijaos cómo acaba jugando la selección, se mantiene, es cierto, ese doble pivote que comentaba Luis de la Fuente en su rueda de prensa. Ahora sí, ya con todo perdido, pues Ceballos y Rodri son los jugadores seguramente más atrasados del resto, porque al final, bueno, sin contar evidentemente los centrales, pero al final vemos como España acaba atacando así, con Gallá, el lateral izquierdo, centrando el balón, con Carvajal atacando el segundo palo por si llega el balón a esa zona del terreno de juego, y luego hasta los 4 jugadores ofensivos de España buscando el remate, es decir, no solo Joselu, sino también Nico Williams, Yago Aspas, Jeremy Pino. Es decir, España empieza a volcarse mucho hacia campo rival, a cargar el área con sus mejores hombres, pero pese a esto, evidentemente es muy complicado hacerle daño a un equipo que sabe perfectamente cómo es defender este tipo de acciones. Si no es por Joselu, pues seguramente la amenaza para Escocia no hubiera sido prácticamente ninguna, así que España tiene mucho a corregir, sobre todo con balón, en el sentido de buscar más ideas, tener algunas ideas más claras de cara a cómo atacar, que ahora vamos a comentar algunas de las conclusiones más destacadas de este partido y en general de la España de Luis de la Fuente a lo largo de los 2 partidos de selecciones. La primera conclusión que sacamos en claro de esta selección de Luis de la Fuente es que hay hasta 3 piezas indiscutibles en el 11. La primera es en la portería. Parece que Kepa es el portero de Luis de la Fuente, a la espera de ver qué pasa con Unai Simón una vez vuelve a la convocatoria. Si es que vuelve, ya lo veremos. Luego Rodri, inamovible en ese centro del campo, y parece que Zubimendi lo va a tener muy complicado para ser titular en esta selección. Y el otro nombre que ha repetido en los 2 partidos como titular es el de Mikel Merino, aunque en su caso seguramente cuando vuelva Pedri pues es bastante imaginable que el centro del campo de España sea Rodri, Pedri y Gavi, seguramente con Gavi siendo el jugador que puede ir cambiando, pero en todo caso Mikel Merino también tiene mucha confianza por parte de Luis de la Fuente. La segunda conclusión que sacamos de España es que ahora mismo no hay una formación muy clara, porque pese a que Luis de la Fuente ha comentado en rueda de prensa que él quiere jugar con 4-2-3-1, la verdad es que sobre el terreno de juego estamos viendo muy poco ese 4-2-3-1 del que él habla, y en la mayoría de partidos en estos 2 hemos visto un 4-1-4-1 muy claro, con algunos matices según la fase de partido, según cómo defiende el rival, pero en todo caso no hay aún una formación clara, al igual que no hay un 11 inicial claro, porque en los 2 partidos ha variado muchísimas posiciones. Luego, bastantes diferencias en cuanto al fútbol de Luis Enrique con el de Luis de la Fuente. Este equipo es seguramente algo más vertical, algo más directo, no madura tanto las jugadas. Eso puede ser bueno en algunas ocasiones, pero mala en otras, porque indica que tienes menos paciencia y que seguramente cometes más imprecisiones, como se vio en el partido de ayer. Sigue habiendo un problema que ya se repite desde antes de Luis Enrique, y es que España sigue siendo un equipo sin ideas ante bloques bajos, que depende mucho de los centros laterales, que tiene poco fútbol por dentro en ese tipo de situaciones. Eso hay que mejorarlo, y sabemos evidentemente que es muy complicado, que no solo es cosa de Luis de la Fuente y de los jugadores, sino que es algo que se repite durante mucho tiempo. Y finalmente hay que hablar, yo creo, de lo más nocivo ahora mismo para esta selección, que es esa posición de lateral derecho. Lleva años siendo una posición donde España sufre mucho, tanto en defensa como después a la hora de incorporarse en ataque. Ayer se probó con Pedro Porro y no funcionó, porque como ya comenté yo en la previa, pues era un futbolista que como carrilero lo hace bien, pero como lateral pues seguramente no sirve, porque no está preparado para hacer ese rol. Luego Carvajal no está ya desde hace tiempo a su mejor nivel, y se está notando muchísimo en cada lance, en cada uno contra el rival, incluso con Tierney, que le gana la posición muy fácilmente en el segundo gol de Escocia. Así que hay que encontrar ya
de ya un lateral derecho con garantías para intentar mejorar la línea defensiva de esta selección, que ya digo no es mala, pero puede aún estar mejor. Así que esas son un poco las 5-6 conclusiones que sacamos de la selección española, que eso sí, hay que decirlo, aún es muy pronto para sacar estas conclusiones. Creo que esto solo son los 2 primeros partidos, aún hay mucho tiempo por delante para que Luis de la Fuente trabaje con el equipo, así que habrá que esperar a ver qué es lo que hace el técnico español. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.